sea agradecer antes que nada a la Casa León Museo, a la Casa Museo León y Castillo, el haberme invitado hoy aquí, en especial a Juan Ismael, al director de la jornada. Agradecer también a Álvaro Monzón, que es el que le ha recomendado a Juan Ismael que yo estuviese hoy aquí. Unas jornadas dedicadas al paisaje. Creo que no habíamos visto antes en tantas jornadas que tiene el agua, pues dedicadas al paisaje en especial, ¿no? Y esto es importante porque al corredor paisajístico de Telde le viene como anillo al dedo, porque el corredor paisajístico de Telde es el instrumento a través del cual pues se pone a exposición de los viandantes todo el paisaje de la zona cumbre de Telde, ¿no? Digamos que el corredor es esa columna vertebral. Vamos a ir viendo varias cosas. Primero vamos a ver qué es el corredor paisajístico de Telde. Vamos a ver dónde surge, cuál es la idea, la iniciativa, los objetivos del corredor paisajístico de Telde, la propuesta que hace el Valle de los Nueve, y luego haremos una especie de somera mención a la etnografía hidráulica del corredor paisajístico de Telde, que es inmensa y que se ha hablado aquí a lo largo de todas estas jornadas, a largo y entendido y en profundidad, y por expertos, además, que yo no lo soy. Y luego vamos a ver si nos da tiempo y haremos una especie de reunión creativa al final, porque el proyecto del corredor paisajístico de Telde es un proyecto abierto y es un proyecto que no está terminado. Y haremos una especie de ideas, propuestas que ustedes quieran hacer, ¿no? Inquietudes, y a ver si nos da tiempo luego al final. Bueno, ¿qué es el corredor paisajístico de Telde? Bueno, primero que nada, antes que un vial, que es lo que tenemos actualmente, el corredor paisajístico de Telde es un megaproyecto. Luego profundizaremos en esta idea de megaproyecto, pero en líneas generales el corredor paisajístico de Telde es un vial, ¿no? Es un vial donde que lo que pretende es unir el corredor, el barranco de los Cernícalos con la costa de Telde, a través del Barranco Real, ¿no? La idea nace en el Plan Especial de ordenación del paisaje de Gran Canaria, el llamado PT5. Este Plan Territorial Especial se aprueba en 2013 y encontramos que en la actuación de Barranco tiene una propuesta para Telde, y la propuesta para Telde es este vial ciclista y peatonal. Vemos que este plan especial de ordenación del paisaje, bueno, hay un llamamiento a la colaboración entre distintas administraciones. Veremos que es un plan peculiar porque no es obligatorio, tienes una parte obligatoria y una parte de recomendación, luego lo analizaremos en profundidad. Y vemos que tiene como objetivo fundamental el paisaje, como su propio nombre indica, ¿no? Y hace hincapié, porque es un plan insular, es un plan del Cabildo de Gran Canaria, va dirigido especialmente a los ayuntamientos, al Consejo Insular de Agua y algunas otras cuestiones que luego veremos. Decíamos que establece distintas actuaciones para Telde. Entre el vial, que ellos no lo llaman, evidentemente, corredor paisajístico de Telde, está otras actuaciones. Vamos a ver si las vemos aquí. Las tenemos. Vamos a ver primero los objetivos, que yo creo que es más importante porque lo establece el plan también.
distintos a los objetivos que luego establece el Valle de los Nueve en su propuesta. Está la protección, gestión y ordenación del paisaje en la totalidad del territorio insular, que propicien pues, su realización paisajística y una adecuada consideración del paisaje, en la ordenación urbanística del territorio y en la planificación y ejecución de proyectos y actuaciones. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante porque lo que quiere decir es que en los planes que se aprueben a partir de aquí, que evidentemente tengan que ver con Telde, tienen que contemplar esta actuación. Si no lo hace, la administración tiene que justificar que no esté, ¿de acuerdo? Por eso tiene carácter de recomendación. Decimos, ¿tiene carácter de recomendación? No sirve para nada. Pues no es que no sirva para nada, no es obligatorio, pero la administración tiene que justificar en el plan que no esté. Y esto yo creo que es muy importante. Bien, la iniciativa de este proyecto pues, es del Valle de los Nueve. Bueno, ¿dónde está el Valle de los Nueve? Para quien no conozca el Valle de los Nueve, pues el Valle de los Nueve está entre la montaña de Las Palmas, ¿no? Linda al norte con la montaña de Las Palmas, al oeste con las cumbres de Telde, al este con los llanos de Telde y al sur con el lomo Bristol. Para que nos hagamos una idea más precisa, pues debajo del lomo Magullo, ¿no? Seguro que todos así lo saben. El Valle de los Nueve, y esto pues, dicho por expertos, pues es una de las primeras zonas de poblamiento y ocupación agrícola tras la conquista. Vemos que, bueno, la iniciativa es del Valle de los Nueve. Aquí tenemos recortes de prensa, pues desde el año 2016, reuniéndonos con el que en ese momento era el director general de infraestructura turística del gobierno de Canarias, presentando nuestra propuesta. Y aquí tenemos la propuesta del corredor paisajístico de Telde, que presenta por sede electrónica el presidente, porque en esos momentos todavía las entidades jurídicas no teníamos certificado electrónico, en diciembre de 2016. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué una asociación de vecinos, ¿no? ¿Por qué el Valle de los Nueve, ¿no? Una propuesta de estas características? Pues por distintas razones. Primero, por una cuestión cultural. El Valle de los Nueve viene realizando desde el año 2000 una serie de proyectos de recuperación paisajística, recorridos históricos, etc., en las zonas cumbre de Gran Canaria. Por una cuestión geográfica, el Valle de los Nueve está situado en el centro del recorrido del corredor paisajístico y además, y ahora lo veremos, contiene el tramo más atractivo del corredor. Quienes hayan caminado por el corredor paisajístico sabrán que es el tramo más bello. Y luego por una cuestión dotacional, es decir, el Valle de los Nueve dispone de infraestructuras de respaldo al corredor paisajístico de Telde. Este es el tramo del Valle de los Nueve. Estas imágenes son justo después de comenzar las obras del corredor. Es el tramo, sin lugar a dudas, más bonito. Y aquí tenemos un comentario, una reseña en Google. Si ustedes buscan en Google corredor paisajístico de Telde, verán pues que hay comentarios, ¿no? de gente que ha caminado. Y aquí veo una de las imágenes, no sé si se puede apreciar, pero bueno, seguro que la han visto. Uno de los visitantes dice un paseo para imaginar dinosaurios, ¿no? Esta es una de las partes en las que no sé si le llegan a ver, que es la colada lábica, ¿no? Que hace como una especie de ojo y que es precioso. Bueno, las redes sociales del corredor paisajístico de Telde tiene Facebook, tiene Instagram y tiene TikTok. Bien, ¿cuáles son los objetivos del corredor paisajístico de Telde para el Valle de los Nueve? Y esto es importante porque estos ya son más ambiciosos que los del PT5, ¿no? Primero, conservación del medio natural. Segundo, el desarrollo del turismo rural. Y en tercer lugar, la lucha contra el despoblamiento. Yo creo que el desarrollo del turismo rural engloba los otros dos, ¿no?
Bien, el turismo rural. Nos vamos a centrar en este aspecto porque es uno de los objetivos principales para el Valle de los Nueve, el desarrollo del turismo rural en la zona cumbre de Telde. El turismo rural parece que es un sector que no termina de cuajar, no termina de ebullicionar, ¿no? El Consejo Económico y Social, que para quien no sepa quién es, pues es un organismo importante de España, tiene independencia respecto de la administración y bueno, se compone de un número de 60 miembros de distintos sectores de la sociedad española, ¿no? ¿Y qué dice el Consejo Económico y Social del turismo rural? Pues dice que es palanca de desarrollo sostenible del territorio, que contribuye a frenar la despoblación del medio rural, que favorece el crecimiento económico y la creación de empleo, que contribuye a la distribución de la prosperidad y la riqueza, a la protección y promoción del patrimonio y del medio natural, a la diversificación de la actividad económica de las áreas rurales, que es muy importante, y favorece el desarrollo de otras actividades como el comercio, los servicios personales o las actividades industriales o artesanales, entre otras. El Consejo Económico y Social, esta propuesta se aprobó en sesión extraordinaria del año 2021, julio de 2021, recomienda la elaboración, recomienda al gobierno, evidentemente, de una estrategia de turismo sostenible. Esto es en 2021. La estrategia de turismo sostenible de España 2030 es una tarea que el gobierno de España lleva trabajando durante algunos años y no termina de cuajar. Está pendiente de su aprobación, creo que, de hecho yo estos días llevo porque el ministro de Turismo lo llevó al Consejo y está pendiente de aprobación. Esta estrategia de turismo sostenible es importante y es importante también para el corredor paisajístico de Telde y es importante también para el turismo rural de Canarias. Eso sí, el gobierno se ha establecido una línea básica. Esta estrategia es importante porque establece sobre todo vías de financiación, que son importantes, pero estableció unos puntos fundamentales para elaborarla. Que bueno, vemos aquí que el crecimiento socioeconómico, para lo que se da a trabajar en favor de la competitividad, rentabilidad del sector, apostando por la calidad, transformación digital, preservando valores naturales y culturales, patrimonio cultural y natural, que es un objetivo prioritario, beneficio social, un reparto equitativo de beneficios del sector, ¿verdad?, para afrontar esa despoblación del medio rural, participación y gobernanza, mecanismos de gobernanza participativa entre las administraciones y el Estado, adaptación permanente, capacidad de respuesta y liderazgo para seguir sosteniendo pues, a España como líder mundial en el sector. Insisto en que estamos pendientes de su publicación, estoy expectante porque creo que en los próximos consejos de ministros se va a aprobar y será muy interesante, sobre todo para Canarias. Vamos a ver el contenido de la propuesta del Valle de los Nueve que hace el Valle de los Nueve en 2016, que presenta un documento con una propuesta de corredor paisajístico de Telde. El vial central era una de las patas del corredor paisajístico, la fundamental, la vital, la indispensable, la fase 1, y que ya está realizado, está hecho y además está muy bien hecho. Ahí vemos la imagen que está en los letreros que pues, recorren todo el corredor. Está ejecutado, eso sí, en un 90%, luego veremos que queda el tramo Tesén-Castillo, luego la analizaremos.
Nuestra propuesta incluye la rehabilitación de caminos. De todos es conocido la cantidad de caminos, servidumbres de paso que existen en la zona cumbre de Telde. Y el Valle de los Nueve, pues, en esa centritud, ¿no?, que tiene, pues tiene varios. Tiene conexiones con Rosiana, con el Barranco de los Cernícalos, con Barsequillo, con Montaña Las Palmas, con la presa de Salva India, en Olla de Manrique. Y además nosotros incluíamos esta propuesta porque estos caminos se están perdiendo. O sea, los propietarios están invadiendo las servidumbres de paso y están inutilizándolas, ¿no? Y entonces hay que actuar cuanto antes. Sé que Álvaro, cuando era concejal de Medio Ambiente, trabajó muchísimo en esto, y hay algunos caminos que han sido restaurados, que se han puesto barreras anti-erosión, etc., ¿no? Pero es imprescindible un proyecto único de rehabilitación y conservación de caminos rurales. Esta es una de las propuestas que también hizo el Valle de los Nueve, que es la bajada del Barranco de Arenales. De todo es conocido el colapso del Barranco de los Cernícalos los domingos. Es insostenible, no puede seguir así. Nosotros, eso lleva tiempo, así, entonces nosotros proponíamos que el caminante subiera y bajara por otro sitio, y qué mejor sitio que el Barranco de Arenales. El Barranco de Arenales es el Barranco de Cuevas de Cuba, que es precioso y tiene elementos paisajísticos importantísimos y desconocidos para muchos. Y nosotros proponíamos esa bajada. Aparte de aumentar el recorrido del Barranco de los Cernícalos, que sabemos que Cernícalos llega a creo que la segunda o tercera cascada, pero luego de ahí hacia arriba hay un paisaje impresionante. Se puede conectar con la bajada de Arenales, tiene una vía agropecuaria que se puede hacer perfectamente, y bueno, ahí vemos señalizado el azul, que es el Barranco de los Cernícalos, el rosado, que es el intransitable del Barranco de los Cernícalos, porque no se ha hecho que sea transitable. Está la vía agropecuaria, está la carretera de la Breña, que ahí habría que hacer alguna actuación, y el Barranco de Arenales. Por cierto, que el Barranco de Arenales, que creo que es el Barranco de la Breña, sí, correcto, se une al corredor paisajístico, porque son dos barrancos que confluyen. Esta quizás la más importante, la joya de la corona. El director general de Infraestructura Turística dijo: esto lo tenemos que dar fuera porque esto se nos va de madre. Es el área de ocio y esparcimiento del Valle de los Nueve, que además está en el Plan Territorial Especial. El Plan Territorial Especial, aparte del vial, recomienda establecer áreas de ocio y esparcimiento para el caminante, para los ciclistas de montaña. En el Valle de los Nueve, esto era un vídeo, pero el pase a PowerPoint me ha fastidiado la presentación, pero ahí vemos en el centro de la imagen que el Valle de los Nueve cuenta con un solar público, es de titularidad pública, de aproximadamente 12.000 metros cuadrados, que no es poco, y que está a apenas 100 metros del corredor paisajístico. Nosotros proponíamos aquí, hacíamos una propuesta evidentemente abierta a que los técnicos nos dijeran, pues sí, no, pues... Pero nosotros proponíamos aquí varias actuaciones. La principal es un albergue. Es necesario que los escolares pues tuviésemos... es verdad que tenemos albergues en Gran Canaria que están poco utilizados, que ya casi que ni se utilizan, pero también tenemos que tener en cuenta la lejanía que existe, ¿no? El Valle de los Nueve está apenas 3 kilómetros de la ciudad. Y era importante, y nosotros lo proponíamos, la cuestión del albergue. El albergue con una serie de infraestructuras, como vías para correr, para hacer deporte, un anfiteatro, no un anfiteatro como el del Parque de San Juan, evidentemente, sino un pequeño anfiteatro para las actividades escolares, de divulgación,
etc. Y es la principal infraestructura de apoyo. Nosotros decíamos, sin esta infraestructura el corredor está abocado al fracaso, porque el vial, si no hay una infraestructura de apoyo, no funciona. Es la segunda fase del corredor paisajístico de Telde y bueno, el Valladolid 9 sigue insistiendo en ello. Luego tenemos la conexión con la avenida marítima, esa ya no es del Valladolid 9, esta es histórica ya, la conexión del corredor paisajístico en su desembocadura en Bocabarranco con la avenida marítima de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Es curioso porque esta propuesta tiene partida presupuestaria, es decir, está incluida en el convenio de infraestructuras turísticas del Gobierno de Canarias y la Secretaría de Estado de Turismo. Cuesta mucho dinero, creo que está presupuestada en alrededor de 3 millones y pico de euros. Y no parece dar pasos, porque esto es fundamental. Y además, yo no soy muy caminante, pero creo que si esta infraestructura se cumple, se podría llegar desde el Barranco de los Cernícalos hasta Aruca prácticamente por vías de caminos hechas, ¿no? Esta es la gran decepción del corredor paisajístico de Telde. La conexión con el Barranco de los Cernícalos es vital. Es su esencia, es la esencia del corredor paisajístico de Telde. Conectar la costa con el Barranco de los Cernícalos. Y no se hizo. El corredor paisajístico llega a Tesén. Y no continuó de Tesén hasta el merendero de Barranco de los Cernícalos, pues por una cuestión, ¿cómo diría yo? Primero, tengamos en cuenta que en los barrancos no se puede hacer ninguna... Lo único que se pudo hacer es habilitar el camino con un tractor y habilitar la arena, ¿no? Pero de Tesén al merendero lo que nos encontramos es risco. Entonces era imposible hacer una vía. Y luego hay una cascada, hay un alto. Pero este tramo es precioso. Además, entra dentro del paisaje protegido del Lobo Maullo, con lo cual también existen trabas burocráticas para ello. Entonces, el ingeniero lo dejó fuera. Esta es la que para el Valle de los 9 es la cuarta fase del corredor paisajístico y tiene que hacerse cuanto antes, buscar una posibilidad. Lo que no puede ser es que el viandante llegue a Tesén y de repente tenga que pasar la carretera general de Arenales para poder llegar. Es que no tiene ningún sentido. Esta es otra propuesta del Valle de los 9, el manadero, fuente, como lo quieran llamar, en homenaje al heredamiento de aguas, sobre todo a la heredad de aguas del Valle de los 9. Esta es una propuesta abierta también a discusión. Nosotros planteamos, porque es verdad que no concebimos el Barranco de Cernícalos sin la cascada, ¿verdad? Si los Barrancos de los Cernícalos sin esa cascada, pues no, parece que no tendría mucho efecto llamada, ¿no? Pues este es nuestro efecto señuelo del corredor paisajístico de Telde. Y lo situaríamos en el Valle de los 9, en la hoya de Manrique, y está abierto a propuestas, pero es fundamental. El corredor necesita un señuelo. ¿De dónde se nutre el agua? Pues tenemos una famosa, impresionante mina galería que pasa por allí, que es de la Vega Mayor de Telde. Pero esa es una propuesta, entiendo que polémica, pero para el Valle de los 9 es fundamental el efecto señuelo. Vamos a ver la etnografía hidráulica del corredor paisajístico de Telde. Me he dejado algunas atrás, evidentemente no he contemplado algunas, y vamos a ver quizás las más importantes
y la que más urgencia tiene. He elegido las que la FEDAC considera de valor científico patrimonial alto. Veremos que tenemos molinos de agua, tenemos el molino de los Medinas en Tesén, está en deterioro impresionante, estado de conservación malísimo para la FEDAC. Es necesario que todos estos patrimonio se conserve. Es necesario un proyecto de conservación, luego hablaremos de ello porque sobre esto sí tenemos esta, iba a decir, es la quinta fase del corredor paisajístico, ¿no? La rehabilitación de este patrimonio. ¿Por qué no es la primera? Porque debería ser la primera, porque es la razón de ser del corredor. Pues porque por su complejidad, por su dificultad técnica, falta de preparación también de los miembros de la asociación. Antes de verlo, quiero hacer esta apreciación. Es necesario una unificación de infraestructuras hidráulicas del corredor paisajístico. Es necesario un inventario, un catálogo. Soy consciente de que el Ayuntamiento de Telde está trabajando en este aspecto para hacer una especie de inventario de infraestructuras hidráulicas de Telde. Pues yo considero que lo que debe haber es un inventario de infraestructuras hidráulicas del corredor paisajístico de Telde. Es una idea que yo pues dejo caer. Estamos en el molino de Tesén, el de los Medina. Tesén tiene, creo que son 3. El del medio, el de arriba de Tesén, que quizás mantiene en su interior la infraestructura. Luego tenemos el molino de las Longueras, que yo no sabía que existía ahí un molino, pero apenas se ve, pero existe y de vital importancia además. Luego tenemos otro molino, el molino de las Longueras, del San José de las Longueras, y este es las Longueras. Luego tenemos las minas, galerías. Hay una discusión ahí en cómo llamarlas minas o galerías. Parece que la mina es el continente y la galería es el contenido. La mina es la infraestructura y la galería son los brazos, ¿no? de la mina. De todas maneras, Juan Ismael podrá aclararnos esto muchísimo mejor. Esta mina es importantísima porque es como si fuera la columna vertebral del corredor, porque además la recorre en todo su recorrido. Esta es la del Tundidor, no es la que yo me quería referir, pero bueno, también está en el barranco. Yo me quería referir a las Longueras Tesén, que yo no sé por qué se llama, luego Juan Ismael nos lo aclarará, por qué se llama mina de las Longueras Tesén, cuando pues podría llamarse la mina del Valle de los Nueve, por ejemplo, porque además comienza y termina en todo el recorrido y la extensión del Valle de los Nueve. No sé por qué no tiene un nombre, porque además esta infraestructura es impresionante en su interior, es impresionante en su construcción y tiene un especial significado para mí porque a pesar de que hoy sus entradas están tapiadas, antes no lo estaban. Y yo de adolescente entré en ellas. Y es impresionante, es una locura. No existen imágenes apenas sobre su interior, yo no la he conseguido localizar, pero hay que entrar ahí, porque es impresionante. Y es la joya del corredor. Luego están los acueductos, el acueducto del Pastel en Tesén, regular estado de conservación, el acueducto de los ríos, ver si esto ha salido, últimamente ha estado en prensa. Este tiene un estado de conservación bueno. Y luego de ver
infraestructuras hidráulicas, pasamos a, si quieren, si tienen alguna inquietud, alguna idea y alguna pregunta, si quieren, pues la podemos hacer. ¿Alguien quiere decir algo, Juan Ismael? Si quieres empezar tú dando pinceladas. Sí, a referir. Hay que bajar el. Perdón. Sí, ahora no. Está muy alto. Bueno, al referirte al túnel de San José de las Longueras y al Tesén, es que empieza en San José de las Longueras y termina en Tesén, 3.500 metros de largo. Empezó en 1902, fue la idea inicial, se comenzó en 1907, 2 personas en San José de las Longueras, por tramo, a pico y pala, y se terminó en el año 1940. Incluso los años de la Guerra Civil, en el año 36, 15 días, 100 personas estuvieron trabajando ahí continuamente y se aumentó, se aligeró la construcción a partir de la introducción de la perforadora automática, de presión de aire y demás, y con explosivos. Después de un paréntesis de la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras, y después de la Primera Guerra Mundial se impulsó, y va a ser en los años 30 cuando ya se dinamice el proyecto y se culmina y llega a Tesén en 1940. El objetivo era conectar todas las minas de agua y los pozos que estaban en la parte superior, los nacientes de agua en la cumbre de Valsequillo, conectadas y ligadas a Tesén, por debajo del molino de abajo, del último molino. El de Ramosito Medina, sí, creo que. Es una que se conoce como el pastel. Ramosito Medina. Sí, entonces ahí hay más antiguos minados, el minado de 1868, hay pleitos de la hereda con personajes de la zona, y con minas, la mina de la Palomera, conectaban minas superiores y minas inferiores, y querían el objetivo primordial era evitar la evaporación del agua y evitar los robos de agua continuos que se hacían en el cauce del barranco, por motivos porque se plantaban ñameras, se hacían balsas, la gente cogía agua sin permiso y demás, y para cortar de raíz. Y la filtración, claro. La filtración, sí. Pero lo curioso del barco de Telde es que esas filtraciones se podían recoger a lo largo del barco. El Tundidor, ¿no? La mina del Tundidor era para eso. Son diversas minas que se localizan. La mina del Tundidor no la hizo la Heredad, la compró la Heredad porque eran agentes capitalistas privados que en los años 60 crearon asociaciones de captaciones de obras hidráulicas y en diversos cauces con la privatización a cambio de la legislación de agua de 1866, después con la de 1879, se impulsó la entrada de capital privado para captar aguas en cauces públicos en Canarias, igual que en la península. A diferencia de la península, aquí no había ríos de agua continua y se facilitó por la administración la posibilidad de que entes privados pudieran captar aguas públicas. Entonces ahí chocó con los intereses de los regimientos de aguas tradicionales, que eran los gestores de las distintas cuencas hidrográficas, ¿no? De época de la conquista. Y es lo que pasó aquí en Canarias. ¿Qué pasó? Que esto está hablando ahora de la Heredad, perdón. Entonces, para ponerlo en situación, entonces la Heredad lo que hizo fue ir comprando minas antiguas, quedarse con la propiedad para ir conectándolas. Y ese proyecto, que surgió en 1902, así lo consta la acta de la Heredad, se hizo realidad a partir de 1907. Y es una obra faraónica. Eso está publicado, lo publiqué en el Canal 7 en 2003, en una de las jornadas, de la tercera jornada de cultura del agua. Algunos que estuvieron aquí, no sé si estuviste, no sé si te acuerdas, que se planteó y bueno, con imágenes y demás. Lo que, claro, es una obra impresionante. Tiene minas, captaba el agua de todos los nacientes que a medida que profundizaban por la margen derecha del barranco afloraban. Se conectan con minas y pozos transversales que atraviesan el barranco. Es que en realidad las acequias, ¿no? El barranco Real de Telde, el que vemos hoy día, es pequeño, es un tajo, ¿no? Es un
Es un precipicio, sí. Una sequía que ha cortado el agua. Pero el antiguo hay un paleobarranco debajo del actual que las coladas basálticas de ciclos eruptivos posteriores han cubierto. Entonces tiene un potencial hidráulico muy amplio debajo de las coladas basálticas, que es donde se está construyendo. Se construye el Valle de los 9, toda esta zona, de Las Palmas, que es una de las zonas más ricas en agua. Claro, tú dices, ¿no? Que cuando yo chico entré y vi, es una obra impresionante, ¿no? Tiene la altura de un hombre. Sí, pero muy peligrosa. Claro. Hay zonas, sobre todo la montaña de Las Palmas, hay gas en ciertas épocas del año. Sí, me comentó el repartidor del agua, Panchito Benítez en paz descanse, y algunos trabajadores de la área. Y últimamente se han dictado órdenes de cierre por el Consejo Nacional de Agua, ¿sí? Por el Ministerio de Obras Públicas o de Fomento. Entonces, o la Dirección General de Minas, creo que es para evitar accidentes. Pero sí, una obra... Sí, una obra faraónica. De hecho, yo recuerdo, además tiene varias, o sea, se dejó de hacer algunas, se bajaba, se subía, y algunas abiertas. Sí, yo recuerdo escrito en el hormigón en 1934. Sí, claro, tardó 40 años en hacerse. Hay distintas, si se fija uno, a medida que se va construyendo se ponen fechas. Se ponen fechas, a la apertura de los túneles y demás. Se ponen fechas. Y haciendo referencia al título de la conferencia, si es una leyenda, una realidad, ¿discurría de forma natural el agua por el barranco Real del Telde o era producto de la apertura de la mina? No. Tenía un caudal impresionante. Ya Leonardo Torrián en el siglo XVI hablaba que era un río discontinuo. De hecho, con la deforestación tremenda que se produjo en la isla de Gran Canaria a raíz de la instauración del canal de azúcar en el siglo XV, siglo XVI, sobre todo va a ser en el siglo XVII, siglo XVIII, cuando se abren minas de agua en los barrancos. Las minas son túneles transversales que se hacen con hojas de piedra que aprovechan las filtraciones de la circulación subterránea del agua, que llegan a una capa freática, y con solo hacer un túnel pues se podía por gravedad sacar el agua muy fácilmente. El origen está en Próximo Oriente Asiático, en Irán, Afganistán, que son denominados kanats o panats, tienen diversas denominaciones y que por difusión cultural se trasladaron, ya sean por los romanos, por población musulmana, al norte de África, llega al Mediterráneo, a España, Grecia, Turquía, va por el arco mediterráneo y llega aquí a Canarias con la conquista. Y de Canarias pasa por difusión cultural esa tecnología a América. Eso está todo estudiado. Thomas F. Glick es el profesor de historia medieval. Claro, y es única y especial porque en España, digamos, es colada volcánica reciente, ¿no? Entonces supongo que la infraestructura tiene que ser... Don Juan de Castillo, lo que está comentando, decía en su época que el barranco de Telde corría 6 veces al año, en el siglo XIX, 6 avenidas del barranco. Y no era por pluviometría, era por rebozo de ¿cómo se dice? Que te metías en el barranco y te llevaba. El agua se perdía en el mar, no daba posibilidad de embalse. Yo viví en el Ejido los primeros años de mi infancia y en la época en que te descargaba a unos 700 a 1000 metros se oía el tronar del bajada del barranco. Sí. Se oía. O sea, a la altura de donde está vamos a ver, los antiguos lavaderos, enfrente, se oía. Y otra cosa, el corredor paisajístico, el barranco Real de Telde, yo lo que he podido recorrer, que no ha sido mucho tampoco, pero por afán fotográfico, tiene varias vertientes de otros barrancos. Por ejemplo, partiendo desde el Mayorazgo, hay uno que viene de San Roque, ¿no? O eso no porta forma de... Sí, claro, el corredor llega a la desembocadura. Pero hay otro en el Tundidor, allá en la esquina. ¿El del Tundidor? Hay otro que hace Tiene una cascada. Exactamente, una cascada. Y más arriba en el Arenal, cuando llegas casi a la del Valle de Nuevo Magullo... Ese es el que hacía referencia yo, es el de Arenales que se une con el... Y esos son componentes del mismo corredor paisajístico.
No, Ya no tiene... el corredor va a recorrer el Telde. Sí, no ha habido bifurcación hacia otros barrancos. Y si de verdad hay una referente a las formaciones de tipo volcánico, justo en el roque, en lo que es ahora el puente que el acceso al Barsequillo, sí, hay unas paredes pero inmensas que son basalto puro y duro, que supongo que son los que han mantenido la cuenca del barranco. Sí, el hacer la grieta se refiere tan profunda. Sí, que por cierto, la última vez que fue en febrero, no podía pasar del rabo de gato. Sí, bueno. Sobre esto sí es importante lo que acaba de decir, porque es que algunos llegaban a la figura. El corredor paisajístico de Telde, yo que trabajé muchísimo en él, hicimos nos reunimos con todas las administraciones de Telde. Bueno, Fernando Clavijo no nos recibió, que en esa época estaba Fernando Clavijo también, que fue su primera etapa de gobierno. No nos recibió y al final fue el director general de infraestructura turística el que nos recibió. Pero hicimos un periplo de administraciones presentando esto, y todo el mundo nos decía, no, pero esto es imposible, esto no puede ser. Hasta que el director general de infraestructura, que es Héctor Suárez, era Héctor Suárez, dijo, voy con ello, y lo incluyó en un convenio. El Consejo Insular de Agua, que era el principal problema que nosotros teníamos, el Consejo Insular de Agua no nos va a dejar hacer esto. No nos va a dejar hacerlo. Después de muchísimas reuniones con el director y con los abogados, nos dijeron, vale, vamos a permitir hacer, pero no vamos a permitir construir nada, ni siquiera levantar muros de piedra y rellenar, que era la idea del ingeniero principal, ¿no? Es que si corre el barranco, ¿qué ocurre, no? Pues nosotros solventábamos la corriente del barranco con una elevación de piedra y tierra. Pero el consejo nos decía, no, porque desviamos el caso del agua, ¿no? Y entonces erosiona, pero pues al final se optó por esta opción y exigió de manera expresa al Ayuntamiento de Telde que se comprometiera por escrito con un documento de validez jurídica, administrativa, a la conservación. Y en la resolución del Consejo Insular de Aguas que autoriza al Ayuntamiento de Telde, o en este caso al Gobierno de Canarias, a ejecutar la obra, lo dice expresamente, ¿no? Hay un compromiso de conservación y se tiene que cumplir. Por cierto, en esa misma resolución la inicia hablando del Valle de los 9, ¿no? Es curioso que una resolución administrativa, es verdad que hemos formado parte del procedimiento administrativo, el Consejo Insular de Agua en esa resolución nos hace mención. Telde otorga a Gesplan la conservación del corredor paisajístico de Telde por una nimia cantidad de 40.000 euros, que evidentemente ya se ha agotado, y que eso sería necesario que lo revisase. Sí, ¿va alguien a tomar? Sí, buenas tardes. Bueno, me gusta ver el interés que existe en la ciudadanía por estos temas y bueno, este debate que se ha ido creando en base precisamente al conocimiento de la historia del barranco y de la ciudad donde está situado. Yo, mientras estabas hablando, he ido tomando algunas anotaciones y haciendo algunas pequeñas cosas, ¿no? Entonces, antes hablaban del corredor paisajístico y se hablaba también del barranco, cómo era y cómo es en estos momentos. Entonces, habría que incluso trabajar sobre un proyecto de renaturalización de este barranco, creando espacios verdes en parte de ese barranco. Importante en este proceso es la iniciativa ciudadana, que esto parte de una iniciativa ciudadana y sobre todo de un elemento identitario de un barrio de este municipio que empieza a trabajar lo que son los elementos definitorios del espacio donde viven, donde conviven y donde realizan su vida diaria, ¿no? Esto es importante porque esto, como siempre hablamos, el conocer
El conocer hace que seamos capaces de conservar y de pedir que eso se conserve, ¿no? Si añadimos a toda esta parte de los valores que puede tener el corredor paisajístico a nivel natural, a todos los niveles, también el tema agrario y los usos agrícolas que se dan en la zona y los elementos que son elementos también propios de la zona y que tienen también incluso su toponimia propia y concreta del lugar. Todo esto que estamos hablando no solo se tiene que quedar a lo mejor en una jornada, se tiene que quedar en que hay que dar conocimiento a la ciudadanía, hay que dar conocimiento a nuestros escolares, a la gente que están, a los chicos que están en los institutos, que hay bastante gente interesada por todo este tipo de temas. Entonces, una de las cosas que yo anotaba es la necesidad de que haya una propuesta didáctica sobre ese camino o corredor paisajístico de Telde, que cree materiales que hablen precisamente del valor de esas minas, del valor de esos molinos, del valor incluso también de otro elemento que está en la zona, que es el ingenio azucarero de San José de las Longueras, que está también dentro de lo que es la trayectoria del corredor paisajístico, que hable también de cómo nos veían, por ejemplo, hace siglos, por ejemplo, Torrián, y cómo dibujó este municipio, cómo dibujó lo que existía, y cómo eso ha ido creando toda la historia del municipio de Telde. Añadir a esto también lo que comentábamos antes, el tema de la necesidad también de, a ver que se estudia el corredor paisajístico, estudiar los viales, los caminos existentes, caminos de serpentías agrícolas y demás, que son elementos también que hay que también darle forma y darle valor dentro de ese proyecto. La lástima es que no precisamente no se haya conseguido que el corredor paisajístico llegue hasta el barranco de los Cernícalos, el pulmón verde del municipio de Telde, y un elemento importantísimo precisamente para eso que comentabas antes de trabajar el turismo rural, la sostenibilidad y todo lo que estabas comentando. Y ya por último, la última parte de esta historia es conectar toda la parte de la costa hacia Las Palmas con ese carril peatonal y ciclable que podría crear un vial que llegara hasta la capital, hacer que su uso sea que pueda hacer que se pueda llegar desde Telde a Las Palmas sin ningún problema de seguridad, como se podría dar en estos momentos, porque no existe ese carril que se debería de crear. Algunas cosas más tengo apuntadas, pero bueno, a lo mejor en un segundo turno pues podría... En fin, y todo esto parte por aunar sensibilidades ciudadanas, aunar sensibilidades de los diferentes elementos colectivos, inquietudes, y aunar también sensibilidades a nivel de institucionales para que esto se pueda llevar a la práctica. Ya decías antes que se han acabado 40.000 euros para tal, y ya lo que estamos viendo algunos es que parte del corredor paisajístico se está convirtiendo en muchas partes en depósito de lo que sobra en vertedero. Eso es lo que quería evitar el consumo solar de agua. ¿Su nombre cuál es, perdón? Juan Jiménez. Juan, yo una síntesis del corredor. Una cuestión para que seguir dando ideas, que creo que tenemos tiempo, ¿verdad, Juan? Dijo algo respecto de los espacios naturales que existen, digamos, los espacios verdes que existen alrededor del corredor paisajístico. Y eso es importante porque, por ejemplo, el Valle de los 9 tiene varias áreas de bosque, de eucalipto,
que nosotros conseguimos introducir, se aprobó una ordenanza municipal de árboles exacto. Pues nosotros conseguimos introducir en ese, y está en el catálogo de esa ordenanza, una de las zonas más bonitas, que por cierto es la zona de Goya de Manrique, que las conseguimos introducir. El corredor paisajístico es la primera piedra. Esto es un megaproyecto y insisto en que el Baidros va a seguir trabajando. Estamos haciendo propuestas, tenemos una agenda Baidros 2030 que estamos intentando culminar, que no está siendo fácil porque no disponemos de recursos para ello. Y ¿alguien más quiere hacer alguna...? Esa agua del que se recogía de los barrancos iba al estanque del Conde, a la sequía real. Sí, sí, y era gratuito, es decir que exactamente, porque la vega mayor de Telde era algo real, donde cada uno tenía, pues, según la área, ¿no?, y lo que quería comprar, horas de agua. Luego se cedían de unos a otros. Hoy en día una hora de agua del barranco de Telde, si llega ahí, vale €1 nada más. Antes era una riqueza, ¿verdad? Pero era una riqueza de la realeza que se repartía para que todos los agricultores tuvieran en sus plataneras agua. Los que no accedían a ellos eran porque estaban pegados al barranco y había una arqueta y entraba el agua e inundaba todas las plataneras. Pero yo creo que fue un beneficio para toda la vega mayor de Telde. No era algo propio como el Valle de los Pueblos o otras heredades que eran muy privadas. Todo el mundo llegaba a ella, incluso todas estas casas tenían chorro de agua gratuito para regar su jardín y todo. Sí, sobre esto, y quiero a lo mejor que Juan Ismael, o si alguien lo sabe, llevamos tiempo discutiendo. Nos dicen, el sector turístico ha acabado con los acuíferos de Gran Canaria. Gran Canaria y Telde fue lo que hoy es el sur de Andalucía para Europa. Es decir, aquí se producía caña de azúcar, éramos la huerta de Europa. Y hay historias sobre fábricas inglesas y etc. Y a mí me gustaría que me respondiera alguien, si sabe, a esa pregunta de si es cierta o no. ¿Quién acabó con los acuíferos en esta isla? Si fue la agricultura intensiva que nosotros hicimos, a pesar de que sabemos que no podemos hacerlo, porque no es una zona de mucha lluvia, si ha sido el sector turístico o fueron ellos que agujerearon la isla sacando agua por donde hubiese, ¿no? Depende de sobreexplotación agrícola, ¿no? Para los productos de exportación, sobre todo la platanera. Los monocultivos en Canarias han sido un elemento que ha ido acabando con esta historia. Primero hemos tenido agricultura de exportación y esa agricultura de exportación, cada vez que estábamos mandando una piña de plátano o estábamos mandando tomate, no solo estábamos mandando los plátanos y los tomates, estábamos mandando agua también. Claro. Además de cultivos que requieren mucha agua y la gran mayoría de las veces agua de mucha calidad. Y bueno, con el turismo también podemos decir 3/4 de lo mismo, otro monocultivo. Y sobre todo, de toda esta historia es que no hemos aprendido que no se pueden meter todos los huevos en una misma cesta, que hay que diversificar la economía porque lo mismo que estamos en un momento bollante de una historia, estamos en un mundo bastante convulso y lo que hoy son lingotes de oro, mañana no lo son. Bueno, nos quedan 5 minutos, Juan Ismael, si alguien quiere... El turismo indudablemente que a mi forma de ver ha influido negativamente en la agricultura y en el agua y en el consumo de los bienes naturales que tiene la isla, ¿no?
El turismo creo que se mantiene hoy de agua desalada, si yo no me equivoco. Pero por ejemplo, Ginamar, que producía, creo que tenía 78 fanegadas de platanera. Que consume agua la platanera. Consumía agua, pero consumía agua propia. Con lo que tiene hoy el polígono, consume más agua que esas 78 fanegadas, por lo que me han dicho. Esas 78 fanegadas de platanera. Un agua que no revierte, que va directamente al mar, a pesar de que se paga. Pienso que quizás podría ser una solución bombear esas aguas arriba a las medianías o a la zona alta de las islas, Chirasoria. y que los acuíferos vuelvan a subir. No obstante, y si tengo tiempo, negativamente las decisiones que se han tomado han sido negativas, porque por ejemplo San Francisco tenía una fuente desde tiempos inmemoriales. Se permitió abrir, creo que hay unos 4 o 5 pozos ahí en San Francisco, y esa fuente se fue al diablo. También se permitió por el Consejo Insular de Agua bajar el nivel del barranco real desde la máquina de azúcar hasta Extracción de árido. Extracción de árido, cuando cuando hicieron falta para la subbase de la carretera Las Palmas-Gando. Sí, pero eso permitía contener agua, ¿no? Y que se Eso filtrara. Lo que hacía era mantener las aguas y no se permitía. Yo pues, y lo permitió el Ayuntamiento, el Consejo Insular de Agua o el Cabildo a través del Consejo Insular de Agua. Entonces, Tete y las islas en general, por lo que tengo entendido, eran un vertedero. Yo tengo una memoria muy, muy lejana de un señor que creo que trabajó en la construcción del puente de los Siete Ojos, y decía, ya no recuerdo, podía haber sido la tercera pilastra viniendo de allá para acá, que no encontraban el firme porque el agua afloraba arriba. Curioso. Y entonces don Fernando de León y Castillo, o don Juan de León y Castillo, dijo que lo mejor sería tirar grandes piedras dentro, y sobre esas piedras se hizo la pilastra. También que Telde tiene fama de... ¿Qué es lo que han quitado las pilastras ahora mismo que está denunciado sobre el acueducto que hay justo en la Noguera, en la travesía de la Noguera? Sí, que hay una denuncia puesta, y es que era el cartel, como lo he visto por ahí en países un poco más grandes. Esto es un delito. ¿Y dónde está? A Fiscalía. Buenas tardes. Yo pensaba que eso había sido un proyecto, una iniciativa política, ¿no? Me está sorprendiendo, ¿no? Le doy las gracias por la iniciativa. Todo el mundo se olvida. Gracias. Y nada, yo lo he caminado desde el principio. Me sorprendió eso, que no empezara en el merendero ya se explicará. Y es increíble, la verdad. Yo como teldense me siento orgulloso de la iniciativa y de que hayan y de descubrir una parte que yo nunca hubiese caminado. Y hay partes que son preciosas, que he caminado por la temporada de Liso. Y nada, solamente eso. Que la parte más bonita es la del Valle de los Nueve. Claro, llega un punto en el que no te trasladas no Ahí, de San José de las Longueras a Tesen es el tramo. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Ya estamos fuera de tiempo. La última intervención. Sí, Antonio, un punto. Hay gente que quiere también. Sí. Hombre, yo tengo mucha esperanza con lo de Soria, China. Es desalar agua a 5.000, creo que son metros cúbicos, 5.200 metros cúbicos por día, lanzarla a Soria y de ahí a Chile. Y de Chile las perspectivas son que llega a Barsequillo, con lo cual el nivel freático se va a elevar, con lo cual no la agricultura, sino los pinares y todo se van a abastecer sus raíces de poder tener más árboles. Esa es la perspectiva que hay. Y probablemente llega a la aldea
y llega a otras zonas de la isla. Cuando aumente el número de generadores para convertir la ósmosis inversa de agua salada a agua dulce. Es lo que creo que por donde van todos. Soria nunca se va a llenar de agua. Siempre se va a lanzar Chile y de Chile al resto de la isla. Sí, Chira Soria es un proyecto muy ambicioso, muy caro, que ronda ya los 400 millones de euros. Tiene un estudio de impacto ambiental que tiene más páginas que los pilares de la Tierra, es decir, es un estudio de impacto ambiental enorme, muy completo, para que luego digan que hay proyectos que se hacen sin mirar qué consecuencias medioambientales tiene. Pues yo aprovecho y les invito a que vean el estudio de impacto ambiental de Chira Soria, es inmenso y es muy completo. Y otra cuestión, ya antes de terminar, si alguien quiere decir algo, quería también recomendarles sobre los movimientos turísticos que están habiendo. El Parlamento de Canarias tiene una comisión que se está dedicando al estudio, ¿no?, del futuro de Canarias, sobre la despoblación, sobre el turismo. Y hay intervenciones, la pueden encontrar en la página web del Parlamento de Canarias, Comisión de Investigación sobre Despoblamiento, algo así se llama. Y es muy interesante porque hay intervenciones de expertos hablando sobre este tema. Y quería recomendárselas, se me había olvidado, y es muy interesante para quien quiera saber más sobre estas cositas. ¿Algo más, Juan Ismael? Lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Hasta otro momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias.